¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar, seguimos en este libro 3 de comportamiento cristiano y vamos a hablar probablemente de la virtud menos popular del cristianismo, que es el tema de la moral sexual. A mí este tema me habría gustado comprenderlo mucho mejor antes, ¿no? Porque a veces tú puedes estar en el proceso de haber aceptado a Cristo en tu corazón, pero no haber logrado la madurez que viene de comprender la doctrina cristiana. Entonces yo quizá me tomó décadas, un poco más de una década, entender esto y varios tropiezos en este tema. Y ahora que lo veo con esta claridad, pues a mí me habría gustado, probablemente alguien ya me lo había explicado, pero haber tenido la inteligencia y la sabiduría para poder abrazar estos conceptos. Porque a lo mejor te los explican en alguna clase de valores en la escuela. Si estás a lo mejor en un colegio donde se muestran los valores cristianos, pues te hablan de este tema, ¿no? De la castidad. Pero si es Lewis lo hace de una forma muy, muy elegante, ¿no? Entonces, lo primero que hace es que distingue entre la modestia social, el recato, la decencia de lo que es la virtud de la castidad que propone el cristianismo, ¿no? Porque en el cristianismo se dice, pues el sexo es dentro del matrimonio o es la abstinencia total, que es muy distinto a lo que se conoce en el mundo de los hombres, que es pues nada más tener algo de recato, no mostrar de más, ¿no? O no provocar a los demás con la lujuria, este, por simplemente amor, por, por, por cuidado de el bien de los demás, o sea, por tener consideración de los demás, pues lo haces, o sea, cuidas este aspecto, ¿no? De la vida. Y en el tema del cristianismo, pues es distinto esto, y es distinto porque choca, ¿no? Con nuestras inclinaciones que tenemos instintivas, ¿no? Por ejemplo, si en el cristianismo te enseñan la abstinencia si no estás casado, pues tú tienes ganas, ¿no? De tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y entonces ya parece que entonces el que está mal es el cristianismo, a menos que lo que estuviera mal es esa inclinación de tener sexo fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos? Pues el cristianismo propone que es la caída del hombre la que está mal y que la forma correcta es que el sexo fuera dentro del matrimonio. Entonces ahí es donde hay pues un choque cultural, y el cristianismo dice que lo que se escucha normalmente en las películas, en las novelas, en las historias, es que mmm, en que darle rienda suelta a este instinto de una manera desordenada, pues lleva al deterioro de nuestro ser. No que el cristianismo censure el sexo en sí. Para nosotros, para el cristianismo, el sexo está bien. O sea, incluso eso lo explica así es Lewis en este capítulo. Nosotros, de hecho, hay mucha poesía y muchas novelas y mucho trabajo donde se reflexiona acerca de esto, y se dice que incluso si el hombre no hubiera caído en su maldad, el sexo sería todavía más placentero de lo que es, ¿no? Entonces, claro que él dice, son malos maestros los que enseñan que el cristianismo censura el sexo, porque nosotros lo entendemos como algo que tiene una función natural. En el cristianismo se entiende que la función natural del sexo es la reproducción, pero también se entiende que puedes llevar un poco más allá ese apetito para el disfrute de la vida, ¿no? Y él pone el ejemplo de la comida, ¿no? Que hay gente que come para saciar su apetito, para nutrir su cuerpo, y luego comes un poco más, ¿no? Y puedes llegar a comer hasta para 2 personas, pero dice, nadie come para 10 personas. Entonces lo mismo es, no es este tema del sexo, que es que lo puedes llevar más para el placer, pero no te conviertes en un adicto al placer, ¿no? Y él dice, ¿será que no hay suficiente sexo en nuestra sociedad y que por eso lo estamos buscando en todos lados? Parece como si estuviéramos hambrientos de él porque está en todos lados, ¿no? En las películas, y él dice, pues tanto el que está hambriento de sexo como el gordo, como el que está
excedido en sus en que es una persona glotona, también desea demasiado esta inclinación, ¿no? Entonces, no es por inanición, sino lo que el cristianismo considera que está mal acerca de la manera en la que se ve el sexo en nuestra modernidad, es la idolatría que hay del sexo, ¿no? Que tú lo pongas en un pedestal, que pongas al sexo que te provee tu pareja como lo que va a satisfacer tu vida, pues no es así. O sea, para nosotros en el cristianismo el sexo es, ya lo veremos en el siguiente capítulo, pero no es para ponerse sobre un pedestal. Entonces, dice él, hay 3 mentiras en este capítulo de las que nosotros tenemos identificadas. Una es que resistir a dejarte llevar por tus pasiones sexuales no es antinatural, ¿no? Y que incluso es malsano. Pero lo que nosotros decimos es que no es bueno que nos entreguemos a la obsesión y al exceso de las cosas. La otra mentira es que la castidad es imposible y que por tanto ni siquiera la deberías intentar. Sin embargo, nosotros tenemos a alguien que nos ayuda, que es Dios, y que nos llena con el poder para siempre levantarnos aunque nos caigamos, ¿no? Entonces, nosotros decimos lo único fatal es sentarnos o sea, como lo único fatal sería que nosotros nos conformáramos con lo imperfecto y que no buscáramos ser perfectos, ¿no? Y finalmente dice él, la otra mentira es que dicen que el sexo reprimido es peligroso, pero nosotros en el cristianismo en ningún momento pensamos que haya que reprimir el sexo, simplemente a tenerlo en la forma adecuada que es dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, sin embargo, una cosa muy interesante de la que él termina diciendo como conclusión aquí, y es un capítulo extenso y que les recomiendo mucho que lo estudien a detalle y que él lo hace muchísimo mejor que yo, es que a veces se piensa que el tema de la moralidad o la inmoralidad sexual es el centro del cristianismo porque es algo que está dentro de nosotros, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar cuál es viéndolo desde el lado positivo, pero no, el problema central cristiano o el centro de la moralidad cristiana no está en el tema de la sexualidad, ya también lo vamos a ver, porque dice él, y me gusta mucho esta conclusión, es mucho peor ser altivo de corazón, tener odio o codicia, que ser una prostituta. Y dice, al final, pues no es deseable ni que seas altivo ni que seas prostituta, pero sí está mal que tú seas una persona arrogante o que seas un santurrón, un religioso que te crees mejor que los demás, que nuestras debilidades, digamos, de la carne, ¿no? Entonces, no por eso hay que renunciar a perseguir este tema, ¿no? Es o fidelidad total dentro del matrimonio o castidad cristiana, que es abstinencia total si estás fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, y tiene una razón muy especial porque el tema sexual pues es una sombra de la intimidad que nosotros tenemos con Jesús o que Él espera tener con nosotros hacia la relación que tengamos con Él, ¿no? Entonces, es muchísimo más extenso este capítulo. Espero haber capturado algunas cosas importantes que te puedan ayudar a abordar este capítulo y pues muchas gracias por escucharme y espero que lo disfrutes. Aquí en la descripción voy a poner el capítulo, cómo puedes escucharlo, ¿no? Y acceder a él. Que estés muy bien.